Bueno, como ahora no está nuestro orador oficial, que es Uriel, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Que Dios nos ilumine y nos ayude en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos por ser nuestro Padre, Señor, porque nos has limpiado de todo pecado, Señor, y nos has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Esta mañana, Padre, venimos ante ti con el deseo ferviente de conocerte más, ¿sí? De apreciar más tus bondades, tus misericordias, y te pedimos, Padre, que esta mañana prepares nuestro corazón, que estemos atentos a lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Danos a cada uno de nosotros un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón enseñable, Señor. Estemos atentos, Señor, a tu voz. Te pido que a mí me ayudes a exponer tu palabra con claridad, con fidelidad, Señor. Te pido por los que aún no se han conectado, que pronto se conecten, Señor. Que todo este tiempo sea para honra y gloria tuya, Señor, y que sea de mutua edificación para cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, déjenme dar aquí 2 entradas. Miren, como estoy asumiendo que sí leyeron y asumo bien, recordarán que lo último que vimos fue pues prácticamente ya la conquista de la tierra prometida ya ha comenzado, ¿sí? Recordamos que ya el pueblo de Israel derrotó a Sejón, derrotó a Og y van tras Balac, el rey de Moab. Moab quiere tomar sus precauciones. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Moab quiere tomar sus precauciones, Balac quiere tomar sus precauciones, manda a traer a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, a ver si eso le ayudaba. Vimos la semana pasada que ni aún trayendo a Balaam, Dios no permitió que su pueblo fuera maldecido, porque cuando Balaam quería maldecir, Dios ponía bendición, y lo único que salían de su boca era bendición y bendición sobre Israel, ¿no? Y después vimos que en el capítulo 25, lo que no lograron las armas, ni logró Balaam ni Balac, las mujeres de Moab hicieron pues de las suyas al cometer inmoralidad sexual con los de Israel, ¿sí? Los de Israel se fueron a adorar sus dioses ajenos, ¿sí? Y Dios los castigó con tremenda mortandad, ¿verdad? De 24,000, principalmente de la tribu de Simeón. Vimos cómo Fines alanceó a uno que todavía tuvo el descaro de traer a una madianita a su tienda de campaña. Y después, aunque aquí no nos lo dicen en 25, después, como nos aclaró Brendis la semana pasada, en el capítulo 31 de Números, nos dice que esto hicieron los israelitas y las moabitas por consejo de Balaam, ¿no? Ya que no pudo maldecir, le dio un consejo a Balac para que, cómo poder hacer que Dios castigara a su propio pueblo. Dios no iba a tolerar eso, y bueno, y en eso fue lo que vimos la semana pasada. A ver si de repente ven que me hago pausas porque alguien quiere entrar, pero no piensen que ya me fui. Bueno, miren, hoy miren, si leyeron el capítulo 26, son puros números y puros nombres, montón de números, pues, que Puras familias. Sí, y dices, ya al que terminas de leer dices, what? I don't understand, no entiendo nada. O sea, entonces, miren, la mejor manera de entender esto, ya Armandito nos estaba adelantando algo. Voy aquí a compartirles, déjenme compartir para poder entender esto. A ver ahí. Miren. Ahí ven una tablita. Sí. Ok, miren. Básicamente, el libro de Números toma su nombre de estos 2 censos que se hicieron. En el capítulo 1, ¿se acuerdan que comienza el número haciendo un censo? Y
ahí está la tabla de cuánta gente había de cada tribu. Eran los mayores de 20 años que estaban listos para la guerra. A raíz de su desobediencia y de la incredulidad, pues Dios los regresa al desierto y ahí murieron todos los mayores de 20 años. Y por 38 años anduvieron vagando en el desierto. Ahora, como ya están próximos a realizar la conquista, Dios le pide a Moisés que haga nuevamente un censo. O sea, todos esos chamaquitos de entonces, pues ahora ya eran mayores de edad. Entonces Dios le dice a Moisés que haga un censo para saber con cuánta gente hay disponible para las luchas militares. Y además porque ya viene la repartición de la tierra, entonces había que ver también que la repartición de la tierra se iba a ser de acuerdo al número de personas que había en cada tribu. ¿Sí? Entonces, a las tribus que tenían más gente les iba a tocar mayor tierra, a las que tenían menos gente les iba a tocar menos tierra, ¿sí? Pero iba a ser por suerte, el lugar se iba a determinar por las suertes. Entonces, miren, para evitarnos la lectura del capítulo 26, nada más chequen ahí en la tablita que les estoy mostrando. De Rubén había 46,500 y después de 38 años había 43,730. O sea, ligeramente bajó, ¿sí? Pero chequen a Simeón. Simeón era 59,300 y terminaron después de 38 años 22,200. Fue en la tribu donde más drástico fue, pero recuerdan que también fue la tribu que mayor se entregó a la idolatría cuando hubo el problema con las madianitas. Vemos, por ejemplo, Gad, 45 y termina con 40. Judá tenía 74. Aquí sí creció la tribu. Tenían 74,600 y terminaron con 76,500. Ahí sí fue al alza. Lo mismo pasó con Isaacar, 54,400 y terminaron con 64,300. Ahí también hubo un aumento significativo. Zabulón también tenía 57,400. Estos datos los podemos checar en Números capítulo 1, ahí nos dan los datos. Y en Números 26 nos dice que tenían ya 60,500. Manasés tenía 32,200 y ahora tenía 52,700. Efraín tenía 40,500 y terminó con 32,500. Benjamín tenía 35,400 y después de 38 años tenía ya 45,600, también subió. La tribu de Dan tenía 62,700 y terminó con 64,400, también subió ligeramente, pero subió algo. Aser 41,500 y terminó con 53,400. Y la tribu de Neftalí tenía 53,400 y terminó con 45,400. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en algunas subió la cantidad, en otras bajó, pero la más drástica fue la de Simeón, ¿verdad? Casi a la tercera parte quedó eso. En fin, que después en Números 1, cuando hacen el primer censo, eran 603,000 hombres, 550 hombres listos para la guerra. Y después de 38 años tienen 601,730. Hay una diferencia ahí como de 1,800 y tantos, ¿no? Que decreció. Prácticamente quedó igual. Pero fíjense, después de 38 años, ¿sí? A causa de la incredulidad, estaban tal como habían empezado. Prácticamente el mismo número. Como dice el Salmo, ¿cuánto tiempo hemos perdido, verdad? Perdieron 38 años, y para quedar prácticamente igual. Y estaba leyendo en un comentario sobre que dicen que a causa de la incredulidad también puede pasar lo mismo en las iglesias. Nunca crecen, pueden pasar años, sigue siendo la misma gente y muchas veces es por pecado de incredulidad. Entonces, realmente aquí en este capítulo no hay mucho problema en entender, simplemente es el segundo censo. Querían saber cuánta gente tenía cada tribu, porque ya se iba también, conforme vayan conquistando las tierras, iban a irlas repartiendo. Entonces, también ya vimos que a mayor cantidad de gente, mayor cantidad de tierra les iba a tocar, pero la ubicación de la tierra iba a ser determinada por las suertes. ¿Hay alguna pregunta aquí, duda o algo que quieran adicionar? 400.
algo que quieran agregar aquí no hay mucho que agregar, ¿no? Tú, Armandito, o Nada Brendis, que más un son... comentario que Yo- la tribu de Judá era la que más gente tenía Ajá. y la de Zabulón fue la que menos gente tenía por precisamente el pecado de Baal peor. Fueron las que menos gente tuvieron. Sí, exactamente. ¿Tú, Brendis? ¿Algo que añadir aquí a este capítulo? Bueno, aquí yo tengo una tabla también, pero es más así como de porcentajes, es más, ya no da 89,000 y así, nada más te da un porcentaje. Por ejemplo, Rubén perdió el 6%, Simeón perdió el 63%, o sea, y la pérdida total fue del 0.3%, que fue 1,820 personas perdidas, muertas. Ajá. Pero no, en realidad no. Básicamente es lo mismo, nomás que en términos de porcentajes, ¿no? El mayor porcentaje de pérdidas fue en la tribu de Simeón. Simeón, el Sí, yo quisiera, 63%. Exactamente, entonces ahí fue muy notorio cómo disminuyó esa tribu, pero también a causa del pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, bien lo dice la palabra. Ok, y una algo más. pregunta. Sí, Betty. Sí, a lo mejor va a ser inadecuada, pero ok. De las 12 tribus, Levi no estaba dentro de la repartición de las tribus. A Sí. José le tocó doble con sus dos hijos. ¿Qué? Bueno, ¿Por qué? la porción recuerda que de los 12 hijos, la herencia de José pasó a sus dos hijos. Ajá. ¿Sí? Y Leví no le iba a tocar tierra porque ellos les iban a tocar ciudades asignadas. En lugar de que les tocara una cierta área geográfica limitada, iban a tener diferentes ciudades a lo largo de todo el pueblo de Israel, porque ellos tenían que estar en todo el pueblo, ¿sí? Distribuidos entre todo el pueblo, porque eran los que iban a enseñar la ley de Dios a todo el pueblo. Entonces, ellos no recibieron tierra en heredad porque Dios les dijo, yo soy su heredad, ¿sí? Entonces, ellos recibieron ciudades distribuidas a lo largo de toda Palestina pero realmente, si te fijas, siguen siendo las 12 tribus. Si contamos las tribus, son 12 exactamente, ¿sí? La tribu que se dio de baja, ¿cómo se llamaba? El que no recibió nada. Uno de los hijos de Jacob. ¿Sería Dan? No, no. no, Adán sí está en esta lista. No, tampoco. Bueno, se me fue el nombre, pero bueno. Se llama. No, es que miren, de los 12 hijos originales de Jacob, José ya no está, ¿sí? Y entonces quedan 11, ¿sí? Leví tampoco ya no está, ¿sí? Porque él no iba a recibir herencia, entonces hay 10 tribus. Los dos hijos de José son los que entran a sustituir a esas dos tribus y se siguen manteniendo las 12 tribus. ¿Me explico? Sí. Manasés y Efraín eran los hijos de José. Ellos dos ocuparon el lugar para que siguieran siendo 12 tribus. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 26. Perdón, de hecho, Manasés fue el que ganó el 64% de personas. Sí, en Él fue el porcentaje que fue la ganó que más. mayor. En porcentaje fue el mayor, incluso más que Judá, aunque numéricamente Judá. era mayor la de Judá, en porcentaje fue la de Manasés. Ujú. Interesantes datos estos. Vimos el 26, vámonos ahora al 27. 27. Miren, aquí el capítulo 27 lo podemos dividir prácticamente en dos puntos, ¿sí? El punto 1 que va del versículo 1 al 11, que es los derechos de la herencia de las hijas, y la designación de Josué como el sucesor de Moisés. Y lo voy a ir leyendo en la versión del pescador, que está más clara. O sea, ustedes pueden irlo leyendo los que tengan Reina Valera 60 en su Biblia, y yo lo voy leyendo en la Biblia del pescador. Los que tengan la del pescador, pues vamos a usar
para esta ocasión el capítulo de 27 con la Biblia del pescador. Dice, cierto día, las hijas de Zelofejad, ahí nos dan los nombres, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. 5 hijas, ¿sí? Su papá se llamaba Zelofejad. Presentaron una petición. Zelofejad, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar. Recuerden, ya Aarón ya no era el sacerdote, ya él había muerto, ahora era su hijo Eleazar. A los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron, nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan, solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción del terreno entre el resto de nuestros parientes. Aquí hay un problema. Ahí no existían testamentos ni nada en ese entonces, ¿no? Como se iban a repartir las tierras y estas mujeres, 5 mujeres, sí, su padre había muerto y aclara que no fue en la rebelión de Coré, sino por su propio pecado murió, ¿sí? Entonces, dice, no es justo que porque mi papá no tuvo hijos varones, ¿sí? Nosotros no recibamos herencia, ¿sí? Y finalmente el nombre de mi padre y de la familia se pierda pues simplemente por el hecho de que no hubo varones en la familia. Entonces le presentan esta petición a Moisés. Le presentan la petición a Moisés y Moisés pues obviamente nunca se había presentado un caso así, pues no sabe qué hacer al momento. O sea, a veces, vemos que a veces Moisés actuaba al momento, decidía al momento, pero había ocasiones en que consultaba con Dios, ¿sí? Y esta era una ocasión donde él va a consultar con Dios porque no sabe qué hacer, ¿sí? Y aquí hay una enseñanza para nosotros de buscar a Dios cuando no sabemos qué hacer. O sea, nunca decidir intempestivamente, sino siempre, buscar la dirección de Dios en todo esto. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y entonces Moisés, al no saber qué hacer, en este caso dice, pues voy a consultar con Dios. Entonces, ese es el problema que hay. Mujeres que por no haber habido hijos varones se iban a quedar sin heredad. Ellas se presentan con Moisés y con Eleazar y con los meros. Y les presentan el problema. No es justo que porque no hubo varones en la familia, ¿sí? No tengamos nosotros tierra y el nombre de la familia se pierda. Bueno, ahí está el problema. Versículo 5. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor y el Señor le contestó a Moisés, la petición de las hijas de Zelofejad es legítima. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. O sea, ahí estamos ya viendo. Entonces, Dios decidió en favor de ellas, ¿sí? La porción que le iba a tocar al padre si él lo estuviera vivo, dice, dáselo a las hijas, ¿sí? Y se lo da a las hijas. Y 8, y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entregará su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Entonces ahí está, ya queda el precedente. Ya Dios le dijo a Moisés, dales la tierra que le hubiera tocado a su papá si hubiera estado vivo. Pero, y si se vuelve a presentar otra cosa igual, bueno, él ya está dejando sentada las bases, ¿sí? Dice, si un hombre muere y no tenía hijos, la herencia de su tierra va a pasar a las hijas. Pero que tampoco tuvo hijas, bueno, entonces dale la herencia a sus hermanos. Pero que tampoco tuvo hermanos, bueno, dale la herencia a sus tíos. Y que tampoco tuvo tíos, que ya son casos muy remotos, dice, al pariente más cercano. El chiste es que no se pierda el nombre de esa familia, ¿sí? ¿Está claro aquí? Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso de Ruth, ¿podría ser? ¿Y de Mara? Ajá, el pariente redentor, ¿no? Ajá, el Que pariente se buscaba un redentor, pariente ajá. cercano, sí. Puede ser algo así. Ok, ¿alguna pregunta aquí en cuanto a este punto de
Solamente Sí, ver Armandito. que el Señor siempre se preocupaba por el pueblo y en este caso trató de que las hijas que no tenían, bueno, la familia que no tenía hijos varones no quedara desprotegida. En este caso la herencia pasaba a las hijas o a los familiares. Para que Pero hubiera... si no tenía nadie, al pariente más cercano. Ujú. Sí, ya en un caso extremo, al pariente más cercano. Pero fíjense aquí como un grupo de mujeres toma la iniciativa de iniciar algo, ¿no? Podríamos decir que es el primer caso de feminismo documentado en la Biblia. Unas mujeres demandando cierto derecho, ¿no? Y era legítima la demanda, ¿sí? Y vemos cómo Dios, ayer que hablábamos de cómo Dios ha honrado a las mujeres, ayer que estábamos en la lección de anoche, cómo Dios siempre ha honrado a las mujeres, pues aquí vemos un caso más donde Dios está honrando a las mujeres también, ¿no? También pensando en las mujeres. Luego dicen que la Biblia es machista y todo. No, para nada. De hecho, en Gálatas 3:28 habla sobre eso, ¿no? Sobre el amor que tiene Dios tanto para la mujer como para el hombre. Bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero habla precisamente de que Dios no tiene distinción entre hombres y mujeres, nos ama por igual, solamente que tenemos roles diferentes y eso es lo que no entendemos muchas veces. ¿No? Exactamente. También, aquí en respecto a que heredan las mujeres, en el capítulo 36 de Números vienen las reglas, ¿no? Las reglas de cómo se heredan cuando se casan las mujeres. Cuando heredan ellas la tierra y se casan, vienen unas ciertas reglas para que puedan ocupar esas tierras. Aquí en el capítulo 36. Sí, exacto, que es con lo que termina el libro, que ya ya vamos a llegar, yo creo en un par de semanas estaremos ahí, las reglas, sí. Algo más sobre esto de este punto, del primer punto del capítulo 27, ¿sí? Cómo Dios está ahí reglamentando los derechos de las hijas, ¿sí? Y a mí me recuerda, como dice Brenda, que Dios nunca va a desamparar a sus hijos, ¿no? Y Él ha prometido ver por viudas y por los huérfanos, ¿no? Entonces siempre ve por los desprotegidos. Así es, y también respecto a lo que comentó Brenda, me recuerda a un pasaje también que dice que en Cristo ya no hay ni varón ni hembra. Ya no hay. Gálatas ¿Es Gálatas? 3:28. Ah, pues es ese, no hay ¿Leo? varón. A ver, Brendis. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y decía un canto, no sé si se acuerdan de ese canto que decía, todos son iguales a los ojos de Dios. Y sí es cierto, todos somos iguales, tenemos el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Como dijo Brent, lo único que cambia son los roles, ¿verdad? Muy bien. Luego, bueno, vámonos a Josué, que va a ser el sucesor de Moisés. Acuérdense ya, a ver, ¿quién se acuerda por qué Dios no le va a permitir a Moisés entrar a la tierra prometida? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? Porque se dio la gloria y la honra a Él en lugar de dársela a Dios, desobedeció. Por lo de la peña. El berrinchito le salió caro a Moisés, ¿verdad? Imagínate, por todo lo que estuviste luchando toda tu vida, 40 años, sí, liderando al pueblo de Israel, pueblo rebelde, contumaz, etcétera. Y aún así, siempre intercediendo por él y todo. Y ya a la mera hora, lo que le costó ese berrinche a Moisés, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos echado nosotros a perder algo también por un exabrupto, ¿no? Un mal Carlos, momento, ¿sí? una pregunta. Es que ahí Dios se enojó también mucho porque la roca era un tipo de Cristo, ¿no? Y le dijo que tenía que hablarle a la roca. Y él lo que hizo fue golpearla. Entonces, aquí la enseñanza que nos deja es que nosotros tenemos que hablarle a Jesucristo, ¿no? Sin ira, sin enojo. Y entonces Dios se enojó mucho porque dijo, oye, te dije que le hablaras, y tú vas y la golpeas y dices que te daremos agua. O sea, tú cuando has dado agua, yo soy el que provee, no tú, ¿no? Es correcto, sí.
Cuando le dijo que golpeara fue en la primera ocasión. Ahí sí le dijo, golpea la En la roca. primera. Ahí sí en la primera ocasión fue golpea, pero aquí en la segunda ocasión le dijo simplemente habla. Y Moisés la golpeó y 2 veces. Y como dijo, se colgó la medalla, les daremos agua. Ok, vamos a leerlo entonces. Dice, versículo 12 del capítulo 27. Sigo leyendo en la Biblia del pescador. Cierto día el Señor le dijo a Moisés, sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no le demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió, versículo 18. Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Momento dramático, ¿no creen, mis hermanos? Un momento dramático, podríamos llamarle esto. Imagínate, como decíamos, todo el sueño de Moisés, desde que Dios lo llama en Madián y le dice, va, regrésate a Egipto y libera al pueblo, todas las que ha pasado Moisés, ¿sí? A ver, recordando un poquito, cuando Moisés sale huyendo de Egipto por haber matado al egipcio, ¿qué edad tenía Moisés? ¿Cuántos? 40. 40 años, muy bien. ¿Cuántos años pasó vagando en el desierto de Madián, que hasta se casó, tuvo hijos? 40. Otros 40 años, o sea que ya cuando Dios llama a Moisés ya tiene 80 años. 80 años. ¿Qué edad tiene aquí Moisés cuando Dios le está diciendo esto? 120. 120 años. 3 periodos de 40, es fácil de aprendérselo, son 3 periodos de 40. Moisés ya tiene aquí casi los 120 años o 120 años y Dios le dice, hasta aquí llegaste. Y todo el sueño de Moisés, todo lo que aguantó, todo lo que pasó, se vino abajo. Pero miren, ¿cuál hubiera sido tal vez la reacción de un hombre cualquiera? Refunfuñar, no, Señor, ¿por qué? No, dame una otra oportunidad, o no sé, o está bien que se las arreglen ahora ellos solos, ¿no? Me desechan, bueno, pues ahora se amuelan. Él sigue preocupándose, ni siquiera piensa, ni siquiera le dice al Señor, Señor, déjame a mí pasar, o no. Dice, levanta un hombre que lo sepa guiar, ¿sí? Todavía él pensando en el pueblo, ¿sí? ¿No se acuerdan que Dios le había propuesto a Moisés, voy a destruirlos a todos y contigo voy a hacer una nueva generación? Y él dijo, Sí, no, Señor, no hagas eso, piensa en tu nombre, ¿sí? Ahora sí que en el qué dirán las demás naciones que nuestro Dios no pudo contra sus dioses, etcétera, que nos dejó abandonados en el desierto. Y nuevamente, todo el tiempo Moisés pensando en el pueblo, ¿sí? Otro en su lugar había dicho, bueno, pues está bien, hay que se hagan bolas, ¿no? Sé como cuando te corres de un trabajo y en lugar de que dejes la chamba lista para el que te va a sustituir, no, ahora que se amuelen, hay que se las arreglen solos. Es más, si es de ventas, me llevo la cartera de clientes y ellos que hagan sus propios clientes. O sea, así a veces el corazón humano es egoísta. Me desechan, pues ahora se amuelan, a ver cómo le hacen sin mí, ¿sí? Y aquí en Moisés no vemos esa actitud, al contrario, le sigue preocupando el pueblo y dice, está bien, Señor, ¿sí? Él acepta la voluntad de Dios, dice, hasta aquí llegaste, serás reunido a tus padres. Y porque un ciclo termina,
Tarde o temprano el ciclo termina. ¿Sí? A él lo que le preocupa es, Señor, levanta a alguien que lo haga en mi lugar, ¿sí? Que sepa guiar al pueblo. Y Dios levanta a Josué, le dice, toma a Josué, ¿sí? Y vayan con Eleazar y lo van a nombrar, le vas a ceder la autoridad delante de todo el pueblo para que todos lo... Cuando Josué no sepa qué hacer, que consulte a Eleazar y ¿se acuerdan del Urim y el Tumín, las piedras esas que traían en el pectoral? Van a saber la voluntad de Dios, etcétera, ¿sí? Entonces prácticamente le está pasando la estafeta a Josué. Y vean, realmente es un cambio generacional. Aarón murió y le heredó el sacerdocio a su hijo, la siguiente generación. Moisés muere y aunque aquí Moisés no se lo hereda a un hijo, ahora sí que no le hereda el hueso a un hijo, porque Moisés tenía hijos, acuérdense. Se lo hereda, bueno, no tanto él, Dios. Dios es el que a Josué. ¿Se acuerdan quién era Josué? Sí. Era ayudante de Moisés nada más. Sin embargo, la Biblia nos dice que siempre él estaba cerca del tabernáculo, siempre él no podía entrar porque él no era levita, pero siempre queriendo saber y conocer más de Dios. Entonces, de alguna manera que Dios es el que ve el corazón, dijo, Josué es el que, y le cede la estafeta a Josué, ¿no? Sí, nada más quería yo comentar que es lo mismo, por ejemplo, ahora en la actualidad en nuestras iglesias, ¿no? Siempre hay un pastor, ¿sí? Pero ese pastor tiene que preparar más gente para que cuando Dios lo mande llamar, haya quien tome su lugar y las ovejas no queden desperdigadas, no queden sin alimento, sin dirección, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿cómo se llama? Tener un Josué a su lado o más Josué a su lado para que puedan delegar, puedan aprender y en cuanto Dios mande llamar a este pastor, haya alguien que pueda sustituirlo, ¿no? No que hay muchas veces en que no hay nadie preparado, entonces esa iglesia se queda sin pastor, ¿no? Entonces sí ser humilde como lo fue Moisés. Él cuando sabía que no iba a entrar, él intercedió por el pueblo nuevamente, era un intercesor, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Siempre debe uno de estar preparado, tener la humildad de estar preparado para ceder la estafeta a alguien. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Tarde o temprano, por X o por Y, vamos a dejar el escenario de la vida y tenemos que pasar la estafeta a alguien, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo aquí Moisés, pasarle la estafeta a alguien. Y como decía Leti, ¿cuántas iglesias muchas veces se pierden porque también no tomaron la precaución de preparar a alguien? Miren, si yo la próxima semana el Señor ya me mandó a llamar y ya no estoy yo aquí, alguien de ustedes va a tener que enseñar Daniel, ¿sí? O sea, la obra tiene que continuar. Miren, básicamente podemos decirlo así. ¿Cómo empezamos nosotros aquí? Christopher comenzó una obra ahí en Atlanta, ¿sí? El Señor manda a llamar a Christopher, ¿sí? La obra se iba a quedar a la deriva. O sea, y vean cómo fue, así fue como nació este grupo, buscando darle continuidad a la obra. El día que, como dice el canto, que el Señor me llame a su presencia, alguien tiene que continuar esta obra. Yo no sé quién va a ser, pero el Señor ya sabe quién va a ser. Y Dios siempre va levantando la obra, porque la obra es de Dios, no es la obra de nosotros. La conquista de la tierra de Canaán era la obra de Dios, no la obra de Moisés. Entonces, la obra va a continuar contigo o sin ti. Eso tenlo por seguro, siempre va a ser así. Entonces, bueno, aquí vemos entonces que ya nombran al sucesor de Moisés, ¿sí? No hay revueltas, no hay protestas ni nada. Todo el pueblo acata lo que Dios está diciendo, ¿no? Entonces, ¿algún comentario hasta aquí de las hijas de Zelofejado, de la sucesión de Moisés a cargo de Josué? Que en realidad es un nombre... Sí, hermanito, suéltala. Moisés era el intercesor del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pero aquí en este caso, al suceder este Josué, tiene que apoyarse en Eleazar, en este caso el sacerdote. Sacerdote. Porque ya no contaba con contaba con la bendición del Señor, pero ya no era lo mismo que con Moisés. Ahora Josué tenía que pedir el consejo a través de Eleazar para tomar las decisiones correctas. Así es.
Así es, tenían que consultar a Dios siempre. Y vamos a ver ya cuando veamos el libro de Josué, cuando ya están haciendo la conquista, pues también Josué también se equivocaba, ¿verdad? A veces también la regaba. Y porque pues así somos los hombres falibles, ¿sí? El único que no falla es Dios. Y Dios nos utiliza a nosotros a pesar de nuestras fallas, ¿no? No utiliza hombres perfectos ni impecables, sino hombres comunes y corrientes. Ahora Dios se iba a comunicar con el sacerdote y por medio del sacerdote iba a comunicarse al pueblo. Así es, ¿no? es correcto, sí. Ok, bueno, entonces, vámonos al capítulo 28, que prácticamente el 28 y el 29 prácticamente es un solo capítulo, ¿sí? A ver, les voy a poner aquí otra, también, a ver, déjenme compartir esto con ustedes. Ahí está. Miren. Aquí entramos a una parte que podríamos decir, Moisés abre un paréntesis. Y nuevamente nos va a hablar sobre las ofrendas, tanto en el capítulo 28 como en el 29 va a hablar nuevamente sobre las ofrendas. Pero quizá tú te preguntes, bueno, ya Dios había dado instrucciones respecto a las ofrendas, ¿sí? A las fiestas. ¿Qué necesidad hay de volverlas a repetir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Moisés nuevamente vuelve a hablar sobre este tema? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? Yo pienso que es porque nosotros somos muy dados a olvidar siempre, ¿no? Y Dios vuelve a repetirlo para que tengamos presente que es un privilegio o que era un privilegio de lo que Dios nos da, regresar un poco de lo que Él nos da. No sé. ¿Sí escucharon? Sí. Ah, ok. Bueno, Leti dice porque somos dados a ser olvidadizos y eso es correcto. Pero la razón principal es porque era una nueva generación. Había que volver a explicarles otra vez todo porque era una nueva generación. O sea que aparte de que somos olvidadizos, también era una nueva generación que había que recordarles lo que ya Dios había dicho años antes. Y entonces, miren, nuevamente entramos a un terreno arenoso, que lo empezamos a leer en la Reina Valera 60 y que un king, que una efa, que no sé qué, y se hace tedioso. Entonces voy a continuar la lectura pues prácticamente en la Biblia del Pescador, lo va narrando y lo va explicando básicamente, y a ver si este cuadrito nos ayuda, ¿sí? Dios les va a recordar nuevamente a la nueva generación acerca de las ofrendas. Y vamos a ver que las ofrendas se dividían en ofrendas diarias, ofrendas semanales, ofrendas mensuales y ofrendas anuales. Así que dice en el 28, el Señor le dijo a Moisés, ¿sí? Da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí, son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Ahora sí, ahí les va la ofrenda diaria, lo que tenían que hacer todos los días, sin excepción. Todos los días tenían que hacer esto. Versículo 3, diles a los israelitas, esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada. En la Reina Valera dice holocausto, es ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí, como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida, apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero, y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Entonces, ¿qué tenían que hacer todos los días? Sacrificar un cordero en la mañana y un cordero al atardecer, junto con la ofrenda de harina y junto con la ofrenda de libación que era de vino. Y no era cualquier vino, tenía que ser vino bueno, ¿sí? Esto lo tenían que hacer todos los días, vez tras vez, día tras día, ¿sí? Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde.
Pero eso lo tiene que ser diario, pero ahora había otra ofrenda que se hacía cada semana, ¿sí? La ofrenda semanal la encontramos en el versículo 9 y 10. En el día de descanso, ¿cuándo era el día de descanso? Sábado, muy bien. Sacrifiquen 2 corderos de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de granos de 4 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Versículo 10. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso. Además, fíjense, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. O sea que de la ofrenda diaria, aunque fuera sábado, ellos tenían que hacer la ofrenda que era la diaria. Y además de esa, tenían que hacer la ofrenda de cada 8 días, que era 2 corderos, ¿sí? Con su respectiva harina y su respectivo vino, ¿sí? Eso, entonces, diario, y luego les da la ofrenda semanal. Ahora, las ofrendas mensuales, la vamos a ver del versículo 11 al 15. Versículo 11. El primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, 6 litros por cada becerro. Por 6 litros, sí, por cada becerro. 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio. 2 litros de vino por cada becerro, 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes durante todo el año. El primer día de cada mes ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. O sea, ¿sí se va entendiendo? Si era el primer día de mes, tenían que hacer este sacrificio, aparte del que se tenía que hacer diario. O sea, uno no sustituía al otro, ¿sí? Tenían que hacer el que era de diario, ese era de cajón, no se podía quitar, y aparte la ofrenda que correspondiera al mes, ¿sí? En este caso, al primer mes. Entonces, imagínense cuántos sacrificios ofrecían el pueblo de Israel. Ahora, para nuestra mentalidad occidental, decimos, pero ¿por qué tanta matazón? ¿Sí? Como que nos parece absurdo estar matando y matando animales. Pero bueno, sería caer en el terreno nuevamente de querer pelear con Dios, ¿no? Dios lo determinó, Dios lo determinó así. Pues el pecado era cosa seria para cosa Dios, grave, ¿no? Entonces, por eso tenían que estar sacrificando diariamente. Exactamente. Yo creo que tanto sacrificio hablaba de la gravedad del pecado. Y esto simplemente era, como lo hemos dicho tantas veces, un paliativo nada más. Porque el sacrificio perfecto aún no llegaba. En vía de mientras había que estar, como dice en el libro de Hebreos, matando becerros, toros y derramando sangre que nunca podían quitar el pecado. Sí, nada más lo cubrían. Entonces, esto estaba apuntando hacia el verdadero sacrificio que iba a venir años después. El que vimos anoche, ¿se acuerdan? Ok. Luego nos vienen las ofrendas anuales, ¿sí? Y en el versículo 16 nos habla de la Pascua. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. Ustedes se acuerdan de la Pascua. Dios la instituyó desde que estaban ellos en Egipto, cuando el día 14 tenían que sacrificar el cordero, la sangre embarrarla en los dinteles de las puertas, etc. Conocen esa historia ya. El siguiente día, en el 17 hoy, el 15 del mes, se iniciará un periodo jubiloso de 7 días, pero no comerán pan preparado con levadura. Acuérdense que el día 14 era la Pascua y a partir del día 15 al 21 era la fiesta de los panes sin levadura. 18. El primer día del festival sería un día oficial para celebrar una asamblea santa y no hará ningún trabajo habitual. Como ofrenda especial, presenten al Señor una ofrenda quemada. 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año. O sea, aparte del cordero pascual, había que hacer una ofrenda adicional. Dice, estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina, selecta, humedecida con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro y 4 litros con el carnero, y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Acuérdense, entonces la ofrenda de diario esa tenía que ser de cajón, ¿eh? Versículo 24.
este es el procedimiento que deberán seguir. En cada uno de los 7 días del festival, cuando preparen la comida que presenten como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Estas las ofrecerán además de las ofrendas quemadas habituales y de las ofrendas líquidas. El 7º día del festival será otro día especial para celebrar una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Nuevamente, aquí ya estamos hablando de las ofrendas que se tenían que hacer cada año. En esta ocasión era el día de la Pascua, que era el día 14 del primer mes del mes, el día 14 del primer mes, que ustedes recuerdan cómo se llamaba el mes de Nisan o el mes de Aviv, ¿sí? Era el calendario religioso que corresponde a marzo-abril de nuestro calendario. Ok, entonces ahí tenemos la primera ofrenda anual era la de la Pascua. Luego nos seguía la de los panes sin levadura, que era la continuación de la Pascua. Luego viene la fiesta de Pentecostés del versículo 26 al 31. Dice aquí, durante el festival de la cosecha, que es la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ¿sí? Cuando representen al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa. Y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día presenten una ofrenda quemada especial como aroma agradable al Señor, compuesta de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina, selecta humedecidas con aceite de oliva. 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales junto con sus ofrendas líquidas. Además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto. Era importante que el animal tenía que ser perfectamente sano, sin defectos. Entonces, nuevamente aquí Dios está recordándole al pueblo de Israel lo que él ya había dicho antes, ¿sí? Tenían que presentar ofrendas diarias, que ya vimos que era un cordero en la mañana y otro en la tarde, ofrendas semanales, ofrendas mensuales y ofrendas anuales. ¿Cuáles eran las anuales? Bueno, la que se ofrecía durante la Pascua, ¿sí? La fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés, que aquí le llaman también la fiesta de las semanas, ¿no? O de la cosecha. Ahí, también de las primicias, sí. Entonces ahí vemos el capítulo 28 y vamos a continuar con el 29 porque es prácticamente la continuación. Estas 3 ofrendas anuales eran las que se consideraban las fiestas de primavera, ¿sí? Ahora en el capítulo 29 vienen las fiestas de otoño, que es las trompetas, el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta del pueblo judío. Entonces, vamos a ver la fiesta de las trompetas, que también ya Dios ya había hablado de esto. Por eso nos estamos yendo aquí un poco rápido, porque ya habíamos hablado de esto. Simplemente les está recordando a la nueva generación estas disposiciones de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Cada año, el primer día del mes señalado, el principio del otoño, celebren la festividad de las trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Si se van dando cuenta, vienen siendo los mismos animales, ¿sí? Estos sacrificios, versículos 6 especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. Entonces, aquí en la fiesta de las trompetas también nuevamente tenían que hacer un sacrificio que consistía en un becerro, un carnero y 7 corderos, y además un chivo, ¿sí? Esto además de las que tenían que hacer cada mes o cada semana o diario, ¿sí? Luego sigue la fiesta del día de la expiación, el Yom Kippur, que nos lo va a narrar del versículo 7 al 11. Dice así:
10 días después del 10º día del mismo mes, o sea, después de las trompetas, a los 10 días venía el Yom Kippur, ¿sí? Convoquen una asamblea santa. Ese día, el día del perdón, o como dicen Reina Valera 60, el día de la expiación, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el cordero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifican también un chivo como ofrenda por el pecado. Este es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. Nuevamente ven cómo sigue los sacrificios y Dios dando hasta los detalles mínimos. Les dice qué tipo de animales son, cuántos deben de ser, las características del animal que deben ser sin defecto, la cantidad de harina, ¿sí? Que debían mezclar con aceite de oliva que tenían que también ofrecer, la cantidad de vino, todo bien detallado, nada de que ahí se va a como se nos ocurra. No, Dios está diciendo exactamente cómo debe de ser. Y me llama la atención porque Dios prosperaba tanto a las 12 tribus con tanto ganado, era abundante, ¿no? Porque ellos tenían que sacrificar diariamente, semanalmente, cada mes, cada año, ¿no? Sí, miren, simplemente esto que se le tiene, o sea, pues obviamente Dios tenía que bendecirlos porque ¿de dónde iban a sacar tanto animal? Simplemente miren, los 2 corderos de la ofrenda diaria, 365 días, por 2, en un año, ¿cuántos corderos mataron? Nada más por la pura ofrenda diaria, 730. O sea, más súmale los corderos que ofrecían en la ofrenda semanal, la que era la ofrenda mensual y las anuales. Fácil, de corderos mataban como 1000 corderos, ¿sí? Al año, ¿sí? Ahora échenle cuenta con los becerros, con los novillos, los corderos. Tenían que ser obviamente prósperos en animales para poder poder ofrecer tanto. Bueno, vámonos a la última fiesta, ¿sí? Del versículo 12 al 34. Dice así: 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del festival de las enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival, presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Fíjense bien, el primer día, la fiesta duraba 7 días, bueno, más bien 8 días. El primer día de la fiesta, fíjense lo que tenían que sacrificar. El primer día, dice, versículo 13. 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Eso era el primer día. Chequen el segundo día. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros para cada uno de los 3 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Eso era simplemente el primer día de la fiesta. El segundo día, a ver qué van observando. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros. ¿Cuántos becerros habían sacrificado un día antes? Becerros nada más. ¿Cuántos? Chéquenle ahí en su Biblia, ¿cuántos dice? ¿Sí me escuchan? Sí, 13. 13, ok. El primer día, sí, eran 13 becerros, perdón, el primer día de género. 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos. El siguiente día ya nada más son 12 becerros, pero siguen siendo los 2 carneros y los 14 corderos, ¿sí? El segundo día, ¿sí? Y así vayan observando cómo la cantidad de becerro va disminuyendo uno cada día, pero los otros 2 se mantienen igual. 17. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros y carneros y corderos deben de ser acompañadas, bueno,
Lo demás es lo mismo, para allá no está leyendo lo mismo. Eran el primer día 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos. Todos con sus respectivos kilos de harina y sus respectivos litros de aceite y sus respectivos litros de vino. Ok, para no estar repitiendo lo mismo. El tercer día, dice en el versículo 20, sacrifiquen 11 becerros. Allá nada más son 11, todo lo demás queda exactamente igual. Los 2 carneros y 14 corderos, la harina, todo queda igual. Versículo 23, el cuarto día del festival sacrifiquen 10 becerros. ¿Sí van viendo cómo va el becerro va bajando uno cada día? 2 carneros y 14 corderos y todo lo demás es igual. Versículo 26, el quinto día sacrifiquen 9 becerros, ¿sí? 2 carneros y 14 corderos y todo lo demás es igual. Versículo 29, el sexto día del festival sacrifiquen 8 becerros. Ya bajó otro más. Lo demás sigue siendo igual. 2 carneros, 14 corderos, sin defecto, etcétera, etcétera. Su harina, su aceite de olivo y su vino. Okay. El séptimo día del festival sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año. ¿Sí? Ahora, el octavo día del festival, bueno, vamos a aquí leer completo. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos, estoy en el 33, deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Fíjense, entonces, en la fiesta de los tabernáculos, ¿cuánto animal mataban? ¿Sí? Fácil, yo creo que eran, si le echamos cuenta, a lo mejor entre casi 30 animales, ¿sí? Por ejemplo, en el día que sacrifican 13 más 2 más 14 son 13, 15, 29, más los 2 habituales, sí, arribita de 30 animales en un solo día. O sea, había temporadas en las que había más matazón de animales. 35. El octavo día del festival proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. 39. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que se presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. O sea, todas estas, a estas ofrendas, súmale las que eran las ofrendas voluntarias o las ofrendas por votos, ¿sí? Que tú querías hacer un voto, pues, ofrecías un animal, le ofrecías en sacrificio, que querías mostrarle un agradecimiento a Dios, sacrificaban otro animal. O sea, imagínense. Todo el trabajo que tenían los sacerdotes. ¿Y cuánto trabajo tenían los sacerdotes? Imagínense, o sea, eso, trabajar más que los tablajeros de un rastro de ferrería, en serio. Ok, versículo 40. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones tal como el Señor le había ordenado. Vemos también a Moisés ya en el ocaso de su vida, siendo obediente al Señor hasta el último día. A lo mejor otros dirían, ay, ¿yo por qué? Si ya me van a quitar a mí, pues que lo haga otro. No, aquí vemos en Moisés siempre ese espíritu de servicio, de humildad ante Dios. A pesar de que ya Dios le había dicho que ya sus días ya estaban contados, él sigue siendo obediente al Señor y queriendo lo mejor para el pueblo. Y esto es lógico, mis hermanos, cuando uno ya va a dejar el escenario de la vida, ¿en qué piensas? En que queden bien tus hijos, dejar instrucciones precisas, etcétera, ¿sí? Que ellos queden bien, etcétera. Pues eso es lo que está haciendo aquí Moisés también. Ok, fíjense. Sobre todo que sean temerosos del Señor, ¿no? Porque lo material, pues sabemos que lo vamos a dejar, pero más que nada, que sean temerosos del Señor, que lo busquen día a día. Esa podría ser la mejor herencia, ¿no? Como dijo el apóstol Juan ahí en su tercera carta, no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo para un padre saber que sus hijos andan en la verdad, ¿no? La verdad es Cristo. Y la verdad es Cristo, obviamente. Ok, ¿algún comentario sobre de los tantos sacrificios, tantas ofrendas? Pues les digo, a nosotros tal vez nos parezca escandaloso de tanta matazón de animales,
Pero es que, como nos dijo Leti, habla de la seriedad del pecado delante de Dios y de la absoluta santidad de Dios. Para nosotros el pecado a lo mejor lo vemos como, ay, qué tanto es tantito. Pero delante de Dios es una ofensa grave. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, ¿sí? Santísimo. Ese de santo, santo, santo es una, como le llaman un hebraísmo, es una manera de enfatizar algo, un superlativo, ¿sí? Entonces, bueno, pianito nos echamos ahorita 4 capítulos que estaban programados nada más 3, pero si se fijan, el 29 era la continuación del 28. Y como está repite y repite lo mismo, pues nada más hay que ir checando que nada más va bajando un animal en cada día por ejemplo, en el día de la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta de algarabía, que recordaba al pueblo de Israel que Dios los va a restaurar algún día. Ok, ¿algún comentario sobre esto? Ahora sí, miren, tenemos tiempo. Hay algo interesante aquí, Juan Carlos, A ver, que no lo nombra la Biblia, no lo menciona la Biblia, pero en capítulos anteriores habíamos escuchado y habíamos visto que quien no tenía animales para el sacrificio ofrecía, bueno, daba ofrendas de grano, ofrendas de harina, precisamente. sí, y además de tanta también, gente que había, pues no creo que todos hubieran tenido animales para el sacrificio, ¿verdad? sí, tiene razón, pero aquí eso era en el caso de ofrendas voluntarias, ¿no? Pero, por ejemplo, existía la opción de las palominas, los palominos, las tórtolas. Tiene que haber derramamiento. Sí, el chiste es que cualquier ofrenda tenía que ser un animal. Había las de No se libación. escucha, perdón. Cada ofrenda tenía que ser de animal, pero aunque existían las ofrendas de oblación, que eran las de harina, las de libación, que eran con vino, pero siempre acompañando a un sacrificio animal. Y como decías tú, si alguien quería sacrificar algo y era muy pobre, bueno, Dios hasta proveyó una manera alterna, ¿no? Las aves como sacrificio, pero sí tenía que haber derramamiento de sangre. Ok, ¿algo más que quieran comentar acerca de los sacrificios? Finalmente, una pregunta y medite. Adelante, Brendis. Disculpa. Bueno, aquí como lo que comentabas de todos los animales que sacrificaban, en un comentario que tengo, dice que cada año los sacerdotes sacrificaban 1086 corderos, 113 toros, 32 carneros, más de 1 tonelada de harina y unos 1000 odres de aceite y vino en nombre de la nación. Aquí el animal que más destacaba era el cordero. Esta es una obvia referencia profética a Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y bueno, esto de sacrificar tantos animales, muchas veces, como dices, nuestra mente finita no lo entiende, ¿no? Pero bueno, Dios sabe por qué lo mandaba, porque el pecado es muy grande. Pero aquí lo importante es la esencia de lo que nos deja este mensaje, que las ofrendas diarias, pues, habla de que busquemos a Dios diario, mañana, tarde, noche, todos los días hay que buscarlo, ¿no? Aquí hay un salmo muy bonito, el 55:17, que dice, buscar al Señor todo el tiempo, ¿no? Entonces, quizás no entendamos mucho esto de las matanzas y de los animales, de los corderos, pero la esencia es que nos deja que busquemos al Señor todos los días, que nunca lo dejemos, mañana, tarde, noches, en todo momento. Y ¿qué más te puedo comentar de esto? Bueno, pues creo que es todo. Gracias. Siempre tan acertados tus comentarios, Brenda. Sí, Brenda, y me recuerda trayéndolo al Nuevo Testamento, ¿no? Que dice que Él ya no quiere ofrendas, ya no quiere holocaustos, sino quiere realmente nuestra vida, que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que todos los días, como decías tú, nos presentemos como sacrificio vivo, ¿sí? Que todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma la pongamos al servicio de Él. Eso es lo que Él quiere ahora. Ya no quiere sacrificios, ya no quiere ofrendas, sino quiere nuestra vida, ¿sí? Como sacrificio vivo, nos quiere vivos para su servicio. ¿Qué versículo es ese? Es Romanos 12:1. Romanos 12:1. A ver, vamos a abrir la Biblia en Romanos 12:1. Porque es importante esto que dijo Leti.
Finalmente, gracias a Dios y nos hace valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Jesucristo, ¿no? Que con un solo sacrificio quitó todos estos sacrificios. Vean lo que dice Romanos 12:1. A ver si lo que nos dijo Leti es cierto. Vamos a ver. Así que, hermanos, ya está en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense, Pablo ni siquiera lo da en tono de exigencia, sino les ruega. ¿Y cuál es la base de ese ruego? Dice, las misericordias de Dios. O sea, siempre que un versículo, y sobre todo en las cartas paulinas, que dice, así que, es como consecuencia de lo que viene diciendo antes. Entonces, así que tenemos que decir que es la consecuencia de lo que Pablo acaba de decir en los primeros 11 capítulos, de todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Entonces, como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, dice, así que, como consecuencia de, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Las que acaba de describir de los primeros 11 capítulos. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es que te ofreces a Dios como en holocausto, pero que vives para contarlo. Un ejemplo, Isaac. Este fue un sacrificio vivo. Isaac fue subido al altar del holocausto, ¿sí? Pero vivió para contarlo. Pero él ya se consideraba, pues prácticamente desde que lo subió Abraham a la leña, ya fue un sacrificio para Dios. ¿Sí? Bueno, de alguna manera eso nos da idea de lo que es un sacrificio vivo. Dios no quiere que agarres un cuchillo y te lo entierres. Doy mi vida por ti. No, dice Dios, a mí me sirves más vivo que muerto. Entonces ese es un sacrificio vivo entregado a Dios. Por eso dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la manera lógica de adorar a Dios, ofreciéndote como un sacrificio vivo. Hazte cuenta que tú eres un carnero de esos, un becerro de esos que fuiste sacrificado, pero quedaste vivo para contarlo, ¿querías decirlo? Sí, que es lo menos que podemos hacer Por eso dice, todo lo que Cristo ha hecho. Es vuestro culto racional, que realmente quiere decir, ese es vuestro culto lógico, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿cómo vamos a manifestar, cómo se va a manifestar este sacrificio en nuestra vida? Dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Eso está diciendo, no tomes la forma de este mundo. No porque el mundo lo haga, tú lo hagas, si no te conformes al mundo. Que el viernes es viernes de tirarse una canita al aire y todo el mundo lo hace. Pues no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Ese sería conformarse al mundo. Adoptar los pensamientos del mundo. No tiene nada de malo que se case hombre con hombre, no tiene nada de malo. Y que tú llegues al mundo y dices, no, pues no tiene nada de malo, ¿sí? Es decir, adoptar cualquier mentalidad del mundo, eso es conformarse al mundo, ¿sí? El aborto, ¿no? El aborto. Me espanta el aborto, ¿no? ¿Cómo pueden ser asesinos de niños? Exacto. Entonces dice, no te conformes a este siglo, o sea, no sigas la corriente del mundo, ¿sí? No porque todo el mundo se pone un aretito en la nariz y tú también te lo pongas, o sea, porque eso sería estar imitando la corriente del mundo. Dice, entonces, eso es lo que no debemos hacer. Dice, sino, aquí viene el contraste, transformaos es la palabra metamorfosis, ¿sí? ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio interno, como el que sucede con la mariposa. Mientras está dentro del capullo, están generándose cambios dentro del capullo. Al principio es un gusano feo, pero dentro de ese capullo se está generando cambios internos que va a salir una mariposa hermosa. Ok, esa palabra transformados, que es la palabra metamorfosis, quiere decir que Dios va cambiando nuestro interior para que se manifieste en el exterior, porque hay cosas que nada más te pueden cambiar por fuera, nada más. Una religión. Una religión te puede cambiar por fuera, la autoayuda, etcétera, motivación, todo eso te cambia por fuera, ¿sí? Pero por dentro no has cambiado. La psicología. Entonces, el verdadero cambio es el que viene de dentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice Pablo. Tienes que cambiar de dentro hacia afuera, cambiar tu corazón. Todo verdadero cambio es el que viene desde dentro. Ok. ¿Cómo? Vamos a ver cómo dice. Entonces, no se conformen a este mundo, sino como transformaos, utiliza otro verbo, aquí es metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, todo va a empezar aquí, en la mente, ¿sí? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que tú tienes que hacer es renovar tu mente, tu entendimiento.
¿Cómo? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Explico esto y ya he puesto este ejemplo yo en otras ocasiones. Cuando estás venido a Cristo, haz de cuenta que eres como un vaso de Coca-Cola, así en un vaso de cristal, imagínate Coca-Cola. Ahí traes todas tus ideas, lo que el mundo te ha enseñado, todo tu trasfondo, toda tu filosofía, etcétera. Empiezas a meter, eso no se va a salir de tu mente por arte de magia. Para que se empiece a salir, tienes que empezar a meter la palabra de Dios. Conforme tú le empiezas a echar agua cristalina al vaso, la misma agua va a sacar toda la pobredumbre que hay ahí, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Si queremos renovar vuestro entendimiento, tenemos que meter la palabra de Dios, porque si no, por arte de magia no va a salir nada. Tus propias ideas, tus viejas concepciones, ahí van a seguir. Y esto te va a hacer que veas la voluntad de Dios como desagradable. Ay, no. Pero cuando empiezas a meter la mente de Dios a tu mente, empiezas a ver las cosas tal como Dios las ve. Y entonces eso es ofrecerse en culto vivo, racional, etcétera, a Dios, agradable y santo. ¿Me expliqué de esto? Eso es, Sí. ese es el proceso de santificación. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que una vez que hemos llegado a los pies de Cristo, que hemos estado ya en la cruz de Cristo, donde nuestros pecados han sido perdonados, Dios quiere la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es importante los estudios de la Biblia, mis hermanos, porque nadie va a cambiar como por arte de magia. El Espíritu Santo te va a ir transformando, pero va a utilizar la palabra de Dios para irte transformando. ¿Me explicó? Entonces, Sí. de ahí la importancia de renovar nuestro entendimiento. Ese sería un sacrificio vivo, ¿sí? ¿Algún comentario? Y no solamente en los estudios, que es muy importante, ¿no? Congregándonos, orando, pero principalmente con tu relación personal con Dios diariamente, porque si nada más vienes al estudio y sí, recibimos ya todo discernido, como una papilla, un bebé, ¿no? Pero lo importante es tu tiempo a solas con Dios. Y yo lo veo en muchos de ustedes, cuando hablan, cuando se expresan, con los comentarios que hacen, que están realmente alimentándose de la palabra de Dios diariamente. Y quiero decirles que es cuando Dios más trabaja en nuestra vida, cuando tú te la pasas a solas, ¿sí? En secreto con Dios, es cuando Él te habla y te revela todas sus verdades, y es cuando tú aprendes más. Claro, venimos al estudio, nos edificamos juntos unos a otros, pero si no pasas tiempo a Dios diariamente en la palabra, créeme que no vas a crecer, no crecemos, ¿sí? Por siempre cada 8 días, es como cuando vas a la iglesia cada 8 días y solamente abres tu Biblia cada 8 días, ¿no? No hay crecimiento, o si hay crecimiento es muy lento, ¿no? Entonces lo más importante es que pases tiempo a solas con Dios y que eso que estás recibiendo del Señor también lo compartas con otras personas, no solamente aquí en el estudio, ¿sí? Puedes hablarle a un hermano, a una amiga y compartir, hoy aprendí esto. Y eso es importante porque vas edificando a otros hermanos. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Bueno, yo Adelante, Esperancita. había ido a tomar estudios pero del Nuevo Testamento. Nunca había escuchado el Antiguo Testamento, ni tenía medio entendimiento de ello, pero lo había tomado. Entonces ahora que lo estoy tomando, que cada día voy aprendiendo algo más, digo, qué maravilla que Dios fue trascendiendo poco a poco hasta llegar a nuestra época para poder entender su palabra. Y yo veo las maravillas de Dios, su creación, y digo, wow, me llena de emoción, la verdad. Me llena de emoción. Sí, exactamente. Fíjense, lo que dice Esperancita es importante. La revelación de Dios se ha ido dando progresivamente, ¿sí? Por eso la Biblia se fue haciendo a lo largo de 1500 años. No es un libro que se hizo de golpe y porrazo. Se fue desarrollando a lo largo de 1500 años, alrededor de 40 autores en 3 idiomas diferentes, escritas en diversos lugares, y finalmente se formó un libro como un rompecabezas, porque Dios haya dado su revelación progresivamente. Es importante el Antiguo Testamento, y sobre todo ahorita que estamos viendo los sacrificios, porque eso nos ayuda a entender el sacrificio de Cristo, ¿sí?
cuánta necesidad hay de perdón, que Dios tuvo que instituir el sistema de sacrificios así de esta manera. Y eso nos lleva a valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Un solo sacrificio de Cristo quitó para siempre todos estos sistemas de sacrificios. Como dice en el libro de Hebreos, la sangre de los toros que jamás pueden quitar el pecado. Jesús con un solo sacrificio, sí, quitó de una vez para siempre todo el pecado. Y esa es la maravilla de Dios, que gracias al Antiguo Testamento podemos entender lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Y cómo cada sacrificio, las vestimentas de los sacerdotes, ¿se acuerdan? Todos van apuntando a Jesucristo. Muy atinada también su observación, Esperancita. ¿Alguien más? ¿Tú, Armandito, algo más que quieran compartir? Todo está bien, todo está correcto. No, está correcto. Me quedó muy claro. ¿Quién más está? Moni, Irene, Betty y Ale. Manuelita, ahora la hemos extrañado, Manuelita. Pues es que ya todos lo dijeron, pero yo me hago una pregunta. De tanto animal, tantos becerros que matan, ¿qué no hacían otra cosa más que estar matando y matando y matando? Bueno, los sacerdotes sí, los levitas eran los encargados de todo el sistema Pero sí, por eso decía cuánto trabajo tenían, ¿verdad? Pues sí, porque pues a qué horas comían, a qué horas no barrían, no se bañaban, o qué, porque eso de estar mate y mate, y ahora esto, y ahora el otro, y ahora 11, ya. Sí. Yo me pregunto, híjole, no, pues no, yo creo que ya el olor a sangre y todo eso, digo, a lo mejor no los tenían mareados, ¿verdad? Pero sí es mucho, y pues Dios es grande y maravilloso, ¿no? Que les daba a todos fuerzas para hacerlo, y además los proveía de tanto ganado para tener de dónde sacrificar los animales. Entonces, eso es lo que me pregunto yo, ¿cómo le hacían? Que Dios les da a todos, pues, que los días eran más largos o qué, pero no. No eran igual de 24 horas. Lo que pasa es que cuando Dios da la comisión, también da la capacitación. Dios los capacitaba. Y lo mismo sucede ahora con nosotros. O sea, toda nuestra suficiencia, dice la Biblia, proviene de Dios, ¿no? Nada es mérito de nosotros, todo proviene de Dios. ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante, Irene. Sí. Bueno, yo, los sacrificios, o sea, se me viene a la cabeza cómo fueron tantos sacrificios y luego cada vez eran menos. Y al final fue el último sacrificio que fue de Jesús, ¿no? Y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, así es, sí. Así fue, bueno, yo así lo relacioné un poco. No, y es correcto, o sea, todos esos sacrificios apuntaban a Jesucristo. Si Jesús no hubiera venido, todavía tendríamos que estar pagando, matando animales, simplemente para cubrir nuestros pecados, porque ni siquiera los podían quitar. Eso nos habla de la grandeza del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿no? El Cordero Pascual ahí, que sin defecto tenía que ser también. Fue el único que fue sin pecado. ¿Por qué? ¿Por qué un pecador no puede morir por otro pecador? Pues por lo mismo, porque es pecador. Para que el sacrificio sea válido, tiene que ser alguien sin pecado. Exacto. Sin pecado simplemente fue Jesús nada más. Por eso no funciona otro sacrificio más que el de Jesús. Y sobre todo que la invitación es gratuita, a venir a Dios a través de Cristo gratuitamente, ¿sí? Jesús dijo, el que tenga sed, venga, yo le daré a beber agua gratuitamente, ¿no? Eso es lo maravilloso de Dios, ¿no? Lo que nos deja sorprendidos de que lo que a él le costó carísimo,
para nosotros es gratuita. Y aún así hay quien se da el lujo de despreciar el regalo más grande del mundo. Es algo inconcebible, de verdad. Así es. Así es. Gracias. Muchas gracias. Sí. Al contrario, Moni, ¿tú quieres compartir algo? Gracias, Juan Carlos. No, pues muy claro, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. Es precisamente eso, veía yo como el sacrificio, que era la representación de la crucifixión de Jesús, pero más bien la resurrección, ¿no? O sea, que cuando tú tienes una tentación, lo que decías, ¿no? De cualquier exceso terrenal que quieras hacer, ahí es donde invocas a Dios, ¿no? Ahí donde le dices, te entrego mi deseo por desobedecerte, te lo entrego a ti. Y pues ilumíname, inspírame, Padre, porque terrenalmente yo quiero, ¿no? Pero te entrego a ti ese es como el sacrificio, ¿no? Entre comillas, que ahora hacemos. Ya no tenemos que hacer cosas como ponernos, o sea, lastimarnos físicamente, vamos, ¿no? Sino más bien entregar esas tentaciones y pedir ahí su inspiración de Dios cuando crea yo que cuando sienta la tentación de pecar, ¿no? O de cometer ese error, esa desobediencia. Entonces yo creo que para eso es que se sacrificaban esos corderos que eran inocentes, ¿no? En representación de ese sacrificio que iba a ser el Hijo de Jesús, o sea, que iba a ser Jesús. Entonces, claro, todo está muy bien. No sé si más o menos así lo... No, sí, es correcto. O sea, la paga del pecado es muerte. El que la hace la paga. Pero Dios en su gracia proveyó una manera de que no muriera el pecador, sino que muriera un sustituto en lugar de él. Y en este caso era el animal que moría en lugar del pecador. Si no, el pecador tenía que morir a fuerza, ¿sí? La paga del pecado es muerte. El día que pecares, ciertamente ese día morirás. Pero Dios en su gracia proveyó una manera de que no muriera el pecador, sino un animal en su representación, como su sustituto. Entonces Jesús viene siendo nuestro sustituto en la cruz. La cruz que era para nosotros, la que nosotros merecíamos ese castigo, nuestro sustituto fue Jesús, ¿sí? Entonces cuando decimos Cristo murió por mí, quiere decir fue por mi culpa y en representación mía que él muere en la cruz. Y wow, ¿me entiendes? Entonces dice, por mí quiere decir dos cosas, por causa mía y en mi lugar. Eso es lo que significa Cristo murió por mí. Y cuando uno acepta esto por fe, y tengo que enfatizar la fe, Dios te da el regalo de la vida eterna, ¿me entiendes? O sea, que Dios haya hecho todo este sacrificio para que nosotros querramos pagarle a Dios con algo, ¿sí? Es un insulto a la gracia de Dios. Como dice, sí, pisotear la sangre. Es como dice Pablo en Romanos, si es por obras, entonces ya no es por gracia. Y si es por gracia, no puede ser por obras, así de claro. Entonces, este es el regalo más grande que ser humano pueda recibir. No es una casa en las lomas, no es una gran herencia, no, porque todo eso finalmente se queda corruptible. Pero el regalo de la vida eterna por medio de Cristo Jesús es algo indescriptible, ¿no? Indescriptible. Así que qué bueno que estos estudios están sirviendo para valorar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿no? No fue cualquier cosa, no fue guacal de jitomate que se sacrificó, fue la sangre preciosa del Cordero. Entonces, Juan Carlos, cuando yo diario voy leyendo la Biblia, su palabra, y voy reprogramando esos pensamientos, como decías tú, metiendo a la mente a Jesús, invocándolo, orando, entregándole mi deseo de pecar, por decir, en ese momento mi mente va sanando y es como puedo hacerme consciente de las obras que voy haciendo, pero no por mí o para mí, sino en su nombre. ¿No? Para la gloria de Dios. Es cierto eso, mira, todos como cristianos, porque no porque seamos cristianos quiere decir que no pasamos tentaciones o que no pecamos. Vienen las tentaciones, pero ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos va a ayudar. Tenemos la palabra de Dios que si la obedecemos nos va a ayudar. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces esto está diciendo que cuando viene una tentación,
ya sea tentación o prueba, de acuerdo al contexto, puede ser tentación, la incitación al mal, o puede ser una prueba. ¿Sí? Dios la diseña a la medida de lo que puedes resistir. Nadie puede decir, es que fue más fuerte que yo. No, no fue más fuerte, porque Dios te está diciendo, pero Dios es fiel. Ahí está la clave del versículo. Dios es fiel, que no va a dejar que tú seas tentado más allá de lo que puedes soportar, sino que juntamente cuando viene la tentación o viene la prueba, también viene la salida que Dios te da. Entonces, uno pide a Dios, ayúdame a encontrar la salida, ¿sí? Ayúdame a resistir, etcétera, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero si Dios dice, por ejemplo, en su palabra, huye de las tentaciones, y uno va y se expone y cae, pues, ¿qué pasó, Señor? No quiero saber, no me obedeciste, yo te dije, no te expongas a la tentación. Huye de las tentaciones, dice ahí en Timoteo. Si, por ejemplo, a mí me gusta el vino y tengo mi casa llena de botellas de vino, pues estoy expuesto a la tentación. Si yo tengo la tentación de tomar dinero ajeno, oye, pues no me pongo a organizar una tanda o no voy a hacer el tesorero porque para mí va a ser tentación. Entonces mejor huyo de eso. Entonces, si yo estoy viviendo en obediencia, yo voy a ir saliendo victorioso. Pero si Dios dice, es por acá, y yo digo, no es por acá, pues entonces nos atenemos a las consecuencias. Normalmente cuando caemos fue porque no obedecimos a Dios, ¿sí? Y no nos fortalecemos. Amamos más nuestro pecado que a Dios. Exactamente. La Biblia dice que que Cristo murió por todos, para que ahora los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos, ¿sí? Entonces, cuando yo decido pecar es porque decidí agradarme a mí en vez de querer agradar a Dios, ¿no? Un versículo que podemos anotar y leerlo más tarde es Gálatas 2:20, ¿no? Donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivo yo, el que vive ahora en mí es Cristo. Así es. Y miren, alguien ha dicho y lo dijo correctamente, Dios necesita primero obrar en tu vida para que después obre a través de tu vida con otros. Pero primero tiene que empezar a transformar la mía para que Dios me pueda usar a mí para ayudar a transformar a otras personas. Todo esto es beautiful, todo esto es maravilloso. ¿Algo más? No, al contrario. Oye, Juan Carlos, perdón, otra vez ahí voy con otra reflexión. Entonces, cuando pasa una situación terrenalmente hablando difícil, el trascender de un ser querido, la pérdida de algo, lo que sea, algo que a mí me quite mucho la paz, por decir, ahí puedo verlo entonces como una oportunidad para incrementar mi fe en Cristo. Porque lejos de estarme diciendo, no, pobre de mí, que es normal y natural, entonces ahí yo debería de agradecer y decirle, Dios, si tú esta prueba o esta situación la pusiste en mi vida, yo te lo agradezco, porque sé que tu fortaleza, tu fe es la que me inspira. Y bueno, llorar y toda esa parte, pero verlo como una oportunidad para incrementar mi fe en Cristo. Claro, claro, es correcto. Son oportunidades para incrementar nuestra fe. Y justamente Dios las diseña las pruebas justamente para eso, para que aprendamos a confiar, a depender y a descansar en Él. Y esto trae la paz al alma. Pero eso de pobre de mí, o sea, como dicen, esta vida es mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí. Eso es pecado de autoconmiseración. Ahí cae uno en el mismo pecado porque Dios no quiere esto. Es como diciendo, entonces yo estoy yo valgo sombrilla, estoy de más o qué. Eso no agrada a Dios, esas actitudes de autoconmiseración de que esta vida mejor que se acabe, ¿no? Y me voy a desgarrar las venas. No, porque está uno demostrando poca fe en el Señor. Exacto. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que el mundo no puede explicar, pero uno siente la paz a pesar de la tormenta en la que uno está envuelto, ¿verdad? Gracias. ¿Algo más? No, ya, gracias. Ahorita que decía Mónica respecto a esas pruebas tan difíciles, la pérdida de un ser querido, ¿no? Vemos que a través de toda la Biblia, Dios trabaja a través precisamente del sufrimiento, a través de las pruebas, porque una prueba nos lleva a crecer, a ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Normalmente cuando la vida va parejita, estamos en comodidad, ¿sí?
como decíamos, a veces ni nos acordamos de Dios porque todo está bien, no necesito de ti. Pero cuando vienen esas pruebas es cuando Dios nos despierta y dice, hey, aquí estoy, ¿sí? No te olvides que yo soy el que doy la vida y el que la quito, que todo es mío. Entonces, ese sufrimiento, si lo encaminamos conforme Dios lo quiere y avanzamos y crecemos y aprendemos, porque el propósito de Dios es hacernos semejantes a su Hijo Jesús, ¿sí? Sabemos que no tenemos ni la 10ª parte o la mínima parte, pero vamos corriendo, ¿sí? Vamos a la meta, no bajar los ojos de Cristo. La meta es Cristo, porque si volteamos al lado o atrás, ¿sí? Entonces nos podemos desanimar, pero por eso la palabra dice, pon tus ojos en Cristo. Así es correcto esto también. Bueno, pues tú, Brendis, ya te quedaste calladita. Ale, también, adelante. Bueno, no, nada más comentar que lo que decías de la fe, una vez nos dijiste que son las 3 Cs, ¿no? Que es creer, confianza y conocimiento. Tenemos que tener conocimiento en la palabra de Dios, porque ahí empieza la fe. Bueno, me refiero que empieza porque tenemos que conocer, como comentaba ayer Irene. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? Y la palabra de Dios está en la Biblia. O sea, aquí está plasmado Dios, ¿no? Como comentábamos ayer, Jesús es Dios. Entonces, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener la confianza que Dios nos va a guiar y nos va a sostener en todo momento. Creerlo, creer en Dios, creer en Jesús. Entonces, lo que comentabas de la fe, ¿no? Hay que tener fe siempre. Bueno, es que eso, cuando enseñé eso, sí me acuerdo que dije los 3 ingredientes de la fe, nada más que los mencionaste al revés. Los 3 ingredientes, les dije, es fácil de aprenderse los 3 ingredientes porque los 3 empiezan con C. Y empieza con conocimiento, creencia y confianza. O sea, primero necesitas tener el conocimiento. Ok, ya tienes el conocimiento, pero a lo mejor resulta que no lo crees. ¿Sí? Yo puedo saber que la Biblia dice que Jesús murió en la cruz por mis pecados, pero puedo no creerlo. ¿Sí? Entonces, primero necesito el conocimiento, después creerlo, que lo das por cierto, y después confianza, que quiere decir yo descanso en esa verdad. ¿Sí? El descansar en esa verdad me trae paz, me trae confianza. Entonces, es correcto lo que dijiste, es que me lo dijiste al revés volteado. Al revés. Pero es confianza, es conocimiento, creencia y confianza. Sí. ¿Y por qué sacrifican? Como comentaba Manolita, ¿por qué sacrificaban tantos animales? Pues porque Dios nos tenía que recordar todos los días que pecábamos. O sea, como dice Leti, o sea, se nos olvida, ¿no? Que pecamos, pero todos los días nos tenía que, bueno, en ese entonces Dios tenía que recordarles que pecaban todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, yo me imagino que por eso era tanto sacrificio, ¿no? Recordar el pecado. Y por eso, llevándolo al Nuevo Testamento, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes necesitan lavar sus pies diariamente. O sea, porque en el caminar de cristiano nos ensuciamos, es decir, vamos pecando día tras día y debemos ir confesando nuestros pecados. Por eso Dios proveyó hasta una opción que es la confesión del pecado, ¿sí? Porque dice, si el cristiano ya no pecara, entonces no existiría ese versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué existiría ese versículo si el cristiano ya no peca? Pero no, el cristiano también peca y por eso necesitamos confesar. La diferencia entre el pecado de un cristiano y de alguien que no es cristiano es que al cristiano lo redarguye el espíritu y no va a estar en paz hasta que confiese su pecado, se ponga a cuentas con Dios. ¿Sí? El que no es creyente, pues hasta disfruta su pecado y hasta alardea de su pecado, no así en un creyente, ¿no? Tú, Armandito, Ale, ibas tú, creo, Ale, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí, estaba yo ahorita revisando mi apunte de junio 20 y precisamente que habla de las 3 C de la fe, ¿no? Yo siempre que hablas de la fe, me regreso y repito los 3 conceptos, ¿no? Que conocimiento, creencia y confianza, que pues están contenidos en la Biblia, ¿no? Es la autoridad máxima
que tenemos ante Dios, que nos revela a Jesucristo por su palabra, ¿no? Y que en este momento estamos creciendo en conocimiento gracias a la intervención y a la inspiración del Espíritu Santo por medio de ustedes, de los que participamos cada uno con nuestros comentarios. Y que bueno, pues que estamos interesados en la palabra de Dios y que pues en nuestro diario vivir lo vamos viendo y como decía Leti, pues no solo es leerlo cada 8 días, pero a lo mejor es empezar poco a poquito, ¿no? A lo mejor ya te motivó la clase y ya te inscribiste en la del viernes, de repente tienes alguna problemática en casa y en lugar de salir y gritar y vociferar y dices, no, calmada, mejor me regreso y me calmo y pido al Espíritu Santo que me ayude a ver esta situación que se presenta, ¿no? Entonces, sí, ciertamente yo también lo creo y lo entiendo y doy gracias a Dios porque nos permite estar reunidos y conocer de su palabra, porque como al igual que el pueblo de Israel, ¿no? Somos igual que ellos, pecadores y a diario estamos cayendo. Entonces Dios nos conoce perfectamente. Y pues ahora ya no sacrificamos animales, pero porque ya Dios nos dio el premio mayor, que es Jesucristo, ¿verdad? Así es, ese es mi comentario. Es cierto. Amén. Bueno, pues algún comentario, alguien más que quiera compartir. Ya algunos se me fueron de pinta. Hace rato veía más. Qué manera de rajarse. Es que no les ofreces un dulce al término de la clase. Ya voy a, virtual. ¿verdad? Les voy a mandar un dulcecito. No, esto que decíamos acerca de la fe, hay un librito muy bueno de Charles Spurgeon que se llama Solamente por Gracia. Así que un día que haga una pregunta va a ser el sí. Solamente por gracia de Spurgeon. Se los voy a mandar por... ¿tú lo Yo tienes? lo tengo, lo bajé de internet, se los voy a mandar. Pues puedes enviárselo. Es un librito chico de bolsillo y ahí vienen los 3 ingredientes de la fe. Son 50 y tantas palabras, páginas, perdón. Sí. Y está súper cortito, está muy bonito. Ese Charles explica para mí, porque no es tan así que explique no es tan rebuscado, más bien, o sea, lo explica así como para nosotros que no entendemos muchas palabras. Muy buen escritor, pastor. Spurgeon, sí. Se le conoció como el príncipe de los predicadores, un pastor inglés bautista del año, pues por ahí de 1800 y tanto, no me acuerdo exactamente. 1876. Ajá, sí, ya finales de ese siglo. Muy buen escritor. Bueno, pues entonces, mis hermanos, pues fue un gusto estar con ustedes. La próxima semana va a haber un cambio. Acuérdense, el próximo sábado vamos a empezar ya a ver el libro de Daniel. Vamos a estudiar algo de profecía bíblica, apenas ad hoc con el mundo que estamos viviendo. ¿Será que ya este mundo se está encaminando a lo último? Pues como va el mundo, sí, pienso que estamos tal vez, si no en lo último de lo último, pero sí ya nos estamos encaminando para allá. Porque este mundo, pues parece que ya no, este mundo tiene fecha de caducidad y se está aproximando ya la fecha de caducidad. Entonces, así como este estudio de Juan que terminamos anoche fue de gran bendición, pues yo espero que el estudio de profecía también sea de bendición para cada uno de nosotros. Juntos vamos a aprender. No crean que yo soy un erudito en profecía ni nada. No, tengo mucho que aprender también, pero juntos vamos aprendiendo. Eso es una de las ventajas de enseñar, porque dicen que el primer beneficiado en la enseñanza de la Biblia debe ser el que está enseñando, ¿no? O sea, debe ser el primer beneficiado. Entonces, a mí me ayuda mucho volver a retomar estos estudios de profecía y todo. Tal vez yo no tenga todas las respuestas, sí, pero juntos las buscamos y quizá muchas cosas no se van a quedar sin respuesta. Pero sí podemos entender las cosas que sí están claramente escritas en la Biblia. Entonces, el próximo sábado vamos a comenzar, ya les voy a hacer llegar el material porque ya ando un poco atrasado. Vamos a empezar haciendo un contexto general para que podamos entender el libro de Daniel. Porque incluso ahorita venimos desde el Génesis y estamos justamente en Números, ya casi entrando a la conquista de la tierra, y nos vamos a pegar un pequeño brinquito hasta la época de cuando Nabucodonosor viene y se lleva cautivo a Israel.
Y entonces ese brinquito voy a tratar de cubrirlo con una especie de contexto para que podamos ubicarnos cronológicamente en el libro de Daniel. Entonces esto va a ser el próximo sábado. La continuación de números va a ser el viernes en la noche. Entonces, números, ¿qué llegamos hasta hoy? 29, ¿verdad? 30, 31 y 32 quizá. Sería el viernes en la noche. Y aquí va a ser profecía ya. Ahora, acuérdense que gracias a Dios tenemos la opción del video. Entonces, si alguien quiere ver que no pueda estar en uno de los dos estudios, bueno, está la opción del video y ahí se puede escuchar, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta o duda respecto a los cambios que va a haber? No. Todo bien. Sí, Moni. Juan Carlos, entonces ahorita llevamos Génesis, bueno, como lo hemos ido viendo, la Biblia es cronológicamente, ¿verdad? Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero entonces Daniel ya no va cronológico. No, bueno, vamos a empezar a ver Daniel, también versículo por versículo, pero nos vamos a brincar algunos libros para poder entrar al tema de profecía. Pero en los viernes vamos a seguir viendo números, terminando números que yo calculo que en 2 semanas terminamos números, nos seguimos con el libro de Deuteronomio y después seguimos con el libro de Josué, ¿sí? Y luego con el libro de Jueces y así vamos a ir libro por libro los viernes. Digo, si no surgiera otro cambio, ¿sí? Lo que quiero es que podamos aprender algo sobre la profecía bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre los últimos tiempos? No tenemos que andar inventando si el mundo ya se va a acabar por el coronavirus o algo. No, no va a acabar así porque la Biblia dice que va a acabar de otra manera. Entonces, todo eso quiero que sepamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, ¿me lo puedes compartir por PDF para que yo lo pueda imprimir acá? Claro que sí, Prentice, claro que sí. Claro que sí. Okay. Tenemos esa opción de que te mando el estudio. Yo quiero el de Daniel, el libro, el de los apuntes. Creo que son los dos, ¿no? Oye, ¿y cuándo vas a venir por tus cuaderno de apuntes y el libro de Daniel completo? Ajá, pero ¿y tus Biblias no vas a venir por ellas? Yo creo iré hasta fin de mes. Bueno, a como va el mundo, ya el fin de mes, ya cuando veas, ya es fin de mes. Sí, ya estamos a 6 de febrero. Sí. Bueno, porque ahí están tus Biblias deseosas de que ya las veas. Sí, hombre. Sí, si así participas un montón. Te los voy a mandar para Puebla. Ahora que tengas tu Biblia de MacArthur, vas a hacer una bala. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes, la continuación de números en viernes. Sábado comenzamos profecía. Oye, entonces es recomendable empezar a leer los 2 primeros capítulos de Daniel. Sí. Aunque vas a hacer una introducción, ¿no? Sí. Pero es bueno irnos empapando de los 2 primeros capítulos de Daniel, ¿no? Ya mínimo el 1, aunque sea. Y otra cosa que les quería comentar, como Memito había sugerido, ¿verdad? Que para que pudiéramos llevar un orden de las peticiones de oración, que también es un ministerio muy importante, uno de los más importantes, depender de Dios, no ser autosuficientes y estar intercediendo por los seres queridos, por los hermanos, por familiares, por vecinos. Entonces, vemos que pues Rosy, nuestra hermana Rosy, ha tomado este ministerio y nos está mandando casi en el momento en que le mandan la petición, ella está mandando la lista, ¿no? Y estando al pendiente también de cómo Dios va contestando, de sí, no, o espera un momento. Entonces sería muy bueno, ¿sí?, que pudiéramos organizar estas peticiones, que compráramos un cuadernito en el cual pudiéramos poner estas peticiones, el nombre, la petición, y cuando Dios conteste, pues contestó de esta manera. ¿Para qué? Para llevar un diario de oración. Y es importante porque ahí podemos ver la fidelidad de Dios, en la cual vemos que Él siempre contesta, ¿sí? Contesta sí, contesta no, o espera un momento, ¿sí?
Entonces, sí sería bueno que le diéramos importancia a este ministerio de la oración, ¿sí? Y que pudiéramos estar intercediendo diariamente. Y como decía Memito, es imposible que te acuerdes, que tu mente te recuerde todo lo que están pidiendo los hermanos. Entonces, sí sería bueno que así como nos lo manda Rosy en esa relación por medio del teléfono, pues lo plasmáramos en un cuadernito, ¿no? Y yo creo que eso nos va a ayudar también a ser más planeadas, más ordenadas y tomar en serio este ministerio que es interceder unos por otros, que todos lo necesitamos. Gracias, sí, así es. Bueno, pues algo más, si no, ya para irnos entonces. Ya está claro, no hay dudas. Si surgiera algo, pues ahí a través del grupo nos aclararemos algo. Entonces ya saben, entonces para la próxima semana de los cambios, ¿sale? Bueno, pues vamos a terminar en oración, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, inmensas por el tiempo que nos has permitido estar delante de ti, escuchar tu palabra, Señor, y aprender a valorar todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Como a través de estos sacrificios que vimos hoy, Señor, de las ofrendas, Señor, pues tú ahora ya no pides nada de eso, Señor. Eso ya no te satisface, sino lo único que te satisface es el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Y tan solo pides de nosotros que nos ofrezcamos a ti como un sacrificio vivo, Señor. Que aprendamos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Te doy las gracias por mis hermanos que estuvieron presentes, por los que hoy no pudieron conectarse. Señor, guárdales donde quiera que estén, Señor. Te pido bendiciones para cada uno de nosotros, para cada familia aquí representada. Que tú bendigas nuestras semanas, Señor. Que guíes nuestros pasos, que guíes nuestros pensamientos, Señor. Que nuestra voluntad siempre esté en sincronía con tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, Señor. Permite que podamos continuar con este grupo cada semana fielmente, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Señora Irene, ¿siempre se intervinieron al señor Hugo? Ya no está, ¿verdad? No, sí está, pero no active su micrófono. Su micrófono. Sí. Primero él no quiso que lo operaran y ya avisaron que lo operaban ahora. Ok, pues ahí estaremos pendientes y estaremos orando que todo salga bien. Sí, muchas gracias. Bueno, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos, una buena semana y saludos a Paquito, que ahí lo veo. Saludos, Paco. ¿Cómo está escuchando? Aquí estamos presentes. Saludos hasta Puebla de Los Ángeles. Y arriba, sí, señor. Así, señor. Un abrazo arriba. para todos, que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Igualmente, gracias. Bonito fin. Bye. Bye.